quiénes son, ¿no es cierto?, las partes de esa propiedad. Bien, entiendo que seguramente pueden haber algunas que no trabajaron el caso. Ahí está Kevin intentando, ¿no es cierto?, ahí apoyar con sus respuestas. Y dice que Kevin dice que el constituyente es el padre, eso es correcto, Kevin. Luego tenemos, ¿no es cierto?, un propietario fiduciario y un fideicomisario. Actúa, ¿no es cierto?, como propietario fiduciario, en este caso, la hija menor, ¿ya? Y actúa como hija mayor el fideicomisario. Ujú. Vamos a volver sobre esto al final de la clase. Yo prefiero porque pareciera que no pudieron trabajar, así que para que tengan luego unos minutos también para poder hacerlo, a lo mejor eso, ¿no es cierto?, está haciendo falta. Vamos a pasar entonces a otra figura, no vamos a dejar eso abandonado, vamos a volver a eso sobre eso, perdón, mañana. Me interesa que realicen, ¿no es cierto?, la actividad para poder ir conectando los contenidos con alguna actividad práctica como es este caso. Bien, muchas gracias, Kevin. Vamos a darle la oportunidad también a los compañeros de trabajarlo, así que lo vamos a dejar pendiente para luego. Entonces, tenemos en primer lugar la propiedad fiduciaria, que es una propiedad, ¿no es cierto?, como es un tipo de propiedad, es un tipo de derecho, ¿no es cierto?, de dominio, en virtud del cual el propietario fiduciario, ¿no es cierto?, tiene la condición de pasar a otra, ¿no? Esta propiedad o la propiedad se encuentra sujeta a condición de pasar a otro en caso de que se cumpla, ¿no es cierto?, el hecho en que consiste esta condición. Se estudia dentro de los derechos reales limitados, porque precisamente a pesar de ser un derecho de dominio, tiene, ¿no es cierto?, bastantes limitaciones, como por ejemplo cuestiones que tienen que ver con inventario, cuestiones que tienen que ver con caución, a diferencia de otras figuras que estudiaremos también durante esta unidad, que en vez de ser derechos reales limitados, o más bien limitaciones al dominio, ¿no es cierto?, actúan muchas veces en esta doble calidad, ¿ya? Vamos a estudiar ahora el usufructo. El usufructo es un derecho real, igual como los que vamos a ver luego de este, ¿no es cierto?, que concede, ¿no es cierto?, a su titular el uso y el goce sobre la cosa, y que, como todo derecho real, el titular del mismo tiene, ¿no es cierto?, la posibilidad de reivindicarlo. Se considera, o tiene más bien una doble naturaleza, es un gravamen respecto del propietario y es un derecho principal, mueble o inmueble, respecto del titular. Así entonces, para que nos acordemos un poco del usufructo, ¿no es cierto?, que en algún momento lo comentamos a propósito de las facultades del dominio, el dominio tiene o concede a su titular tres facultades: la facultad de usar la cosa, la facultad de gozar, ¿no es cierto?, de la cosa, es decir, percibir sus frutos, y también la facultad de disponer de la misma, ¿ya?, materialmente, jurídicamente. Cuando el titular, ¿no?, se desprende del uso y el goce, significa que le entrega a otro, ¿no?, el usufructo y se deja para él solo la disposición. Por lo tanto, el dueño, teniendo la facultad de disposición, no deja de ser dueño y, sin embargo, no tiene las facultades de uso y goce, porque esas facultades de uso y goce se las ha entregado, ¿no es cierto?, a un tercero. Es un derecho real, principal, mueble o inmueble, porque a veces el usufructo puede, ¿no es cierto?, concederse sobre un inmueble. Pensemos en los ejemplos que dimos en su oportunidad, del amigo, ¿no es cierto?, que le concede el usufructo a otro,
o también, ¿no es cierto?, esto suele suceder en familia, en que se concede, ¿no es cierto?, el usufructo precisamente para el tema de alimentos. Y para el dueño de la cosa, que es aquel que no tiene actualmente el uso y el goce, sino que tiene solo la disposición, es un gravamen. Eso quiere decir es una carga que está soportando porque actualmente, a pesar de ser el dueño de la cosa, no puede usarla y no puede percibir sus frutos. Vamos a encontrar, por lo tanto, en todo usufructo a dos sujetos. Uno, que es el usufructuario, y otro, que es el dueño de la cosa. Usufructuante, dueño de la cosa. El usufructo le entrega al usufructuario, es decir, la persona que la usa y goza la cosa sobre la cual recae el usufructo, le confiere a este sujeto la mera tenencia. ¿Qué significa esto? A propósito de lo que hemos venido comentando de la posesión, donde también mencionamos la mera tenencia, hicimos esta distinción. Significa que el sujeto al que se le entrega el usufructo reconoce que tiene la cosa, ¿no es cierto?, pero no es el dueño de la misma. Por lo mismo, no puede confundirse con la posesión en la que el sujeto tiene la cosa, ¿cierto?, con ánimo de señor y dueño. En este caso, el usufructo es solo la tenencia, es solo, ¿no es cierto?, detentar materialmente la cosa, pero no implica que ese sujeto se comporte o tenga ánimo de señor y dueño, porque por el contrario, ese sujeto reconoce que otro, ¿no es cierto?, lo es. El usufructo es temporal, y por lo tanto se puede fijar o un plazo o una condición para el término de este usufructo. Eso significa, ¿no es cierto?, que el usufructo siempre tiene una época, ¿no es cierto?, en la que se va a terminar. No es para siempre, ¿no? En una época en la que se va a terminar. ¿Cuál es la época en que se va a terminar? Depende, ¿no es cierto? Puede haber un plazo y yo le doy el usufructo a alguien sobre una cosa, por ejemplo, la casa, por 5 años, ¿ya? O puede haber una condición, como que yo le diga, cuando mi hijo se case, ¿no es cierto?, se termina el usufructo porque él va a ocupar la casa. Entonces, cuando mi hijo se case, ¿cierto?, se pone término al usufructo. En cualquiera de los dos casos, lo que queremos expresar es que el usufructo es una figura, ¿no es cierto?, es un derecho real temporal, ¿no? No es perpetuo, ¿no?, sino que tiene un periodo por el cual se extiende el uso y goce para este sujeto que llamamos usufructuario. Lo otro que tenemos que tener claro es que el usufructo es intransmisible, lo que es muy extraño en general. La mayoría de los derechos patrimoniales, los derechos avaluables en dinero, son derechos transmisibles, es decir, derechos que pasan, ¿no es cierto?, de un sujeto a otro por sucesión por causa de muerte. Es decir, al momento del fallecimiento de un sujeto, ¿no es cierto?, su patrimonio pasa a manos de otro que llamamos heredero. Eso es lo normal dentro de los derechos patrimoniales. Sin embargo, el usufructo, por las características que tiene, no pasa de un sujeto a otro. Y cuando digo por las características que tiene, lo digo, perdón, lo digo porque en general hay, no en general, hay, ¿no es cierto?, una especial atención al sujeto del usufructuario para entregarle el uso y el goce de la cosa. Yo no le digo a cualquier persona que va pasando por la calle y que no conozco, o incluso lo conozco pero no confío en él, no le entrego a esa persona, ¿no es cierto?, el uso y el goce sobre una cosa que es mía y que después me la tiene que devolver, por lo tanto la tiene que cuidar. Al revés, ¿no? Yo se la entrego a personas en quien confío mucho, tengo especial agradecimiento porque son personas que siempre me ayudaron a mí, entonces ahora si yo las puedo ayudar no hay problema, o son personas, ¿no es cierto?, que ayudaron a mi papá cuando mi papá estuvo muy enfermo, entonces yo en realidad que les tengo harto cariño y aunque no soy pariente de ellos, no importa, yo les voy a entregar el usufructo, ¿no? Yo le estoy entregando el uso y el goce de la cosa a alguien, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo confío en esa persona, es un derecho que llamamos personalísimo, concedido en atención a esa persona y por lo tanto, al ser un derecho personalísimo, es un derecho intransmisible. El usufructo es divisible en atención a la naturaleza de la cosa y la utilidad, ¿no es cierto?, que ella provea también.
Eso quiere decir que es posible, ¿no es cierto?, que haya usufructo que recaiga en una misma cosa, pero por distintas personas, ¿no es cierto?, distintos titulares. ¿Cuáles son los elementos del derecho de usufructo? Derecho real de usufructo. En primer lugar, solo puede recaer el usufructo sobre aquellos bienes que son susceptibles de constituir usufructo. Así, por ejemplo, pueden otorgarse, concederse usufructos sobre universalidades o el completo, ¿no?, en su conjunto, o sobre una cuota de esa universalidad. También puede concederse usufructo sobre individualidades, particularmente especies o cuerpos ciertos, ¿ya? Vamos recordando aquí la clasificación de los bienes que vimos al comienzo de este semestre. Pueden recaer también tanto en bienes muebles como inmuebles, para que vayamos haciendo los contrapuntos, universalidades, individualidades, siempre que sean especies, cuerpos ciertos, muebles o inmuebles, fungibles y no fungibles, atención con esta última porque luego voy a comentar algo respecto a esto, y también puede haber usufructo sobre derechos personales. Si se debe restituir la misma cosa, se denomina usufructo. Así, cuando yo le entrego una casa en usufructo, ¿no es cierto?, es claro que tengo que devolver la misma cosa que a mí, ¿no es cierto?, me entregaron. Pero si se deben restituir igual cantidad y calidad del mismo género o valor, se denomina cuasi usufructo. Así entonces, el usufructo que recae sobre cosas fungibles se llama cuasi usufructo. Eso quiere decir aquellas cosas que tienen el mismo poder liberatorio. Pensemos, ¿no es cierto?, en cuestiones que son fácilmente reemplazables entre sí, objetos que yo encuentro fácilmente en el mercado y sobre los cuales recae, ¿no es cierto?, el usufructo. Cuando yo tengo que devolver las mismas manzanas, tengo que devolver el mismo dinero. En el caso de las casas no lo ponemos como ejemplo porque las casas son especie o cuerpo cierto, cosas no fungibles, que no son reemplazables las unas por las otras. Sin embargo, hay otras que sí lo son, como por ejemplo los animales, ¿no es cierto?, las frutas, las verduras, independientemente de la cantidad, yo mientras que tenga que devolver la misma cantidad y calidad, entonces el usufructo ya no se llama usufructo, sino que se llama cuasi usufructo, es decir, como si fuera un usufructo, pero no lo es. ¿Por qué es como si fuera un usufructo, pero no lo es? La diferencia, y vamos a verla, ¿no es cierto?, a continuación, son varias, ¿no? La primera de ellas es que el usufructo es un título de mera tenencia y el cuasi usufructo un título traslaticio de dominio. Así entonces, si a mí me entregaron el usufructo sobre la chaqueta que usó Michael Jackson el año que estuvo en Chile, ¿no? Entonces en el concierto ocupó una chaqueta y esa chaqueta, ¿no es cierto?, quedó en el museo de, no sé cómo se llama, hay un museo que está en Las Condes, que yo no he ido nunca, pero sé que tienen uno ahí con varios objetos de personalidades, de gente famosa, qué sé yo. Entonces supongamos que está allí y a mí me entregaron el usufructo, por lo tanto yo me lo traje para acá, me lo entregaron, lo puedo usar y también, ¿no es cierto?, puedo recibir su fruto y por lo tanto yo vendí entradas, permití que la gente lo viera, viniera, lo visitara. Cuando se acabe el usufructo, ¿tendré que devolver la misma chaqueta o puedo devolver una chaqueta súper parecida, del mismo año, con la misma marca, la misma talla? Es evidente que en el caso del ejemplo no sirve llevar, ¿no es cierto?, cualquier chaqueta, aunque sea de la misma, ¿no es cierto?, fábrica, el mismo año de fabricación, las mismas tachas, todo. No sirve. ¿Por qué? Porque lo que se constituyó allí es un usufructo y lo que yo tengo que devolver es la misma cosa que me dieron. Ahora, si lo que a mí me dieron en usufructo es una cosa fácilmente reemplazable por otra de igual cantidad y calidad, en realidad, ¿no es cierto?, da lo mismo porque al momento del término del usufructo yo podría devolver otra chaqueta.
Supongamos, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es una chaqueta fácilmente reemplazable en el mercado, entonces la chaqueta se me arruinó porque pasó mi hijo y le roció, ¿no es cierto?, una pintura con la que estaba haciendo un trabajo y esa pintura no salió, entonces yo decido comprar otra y se la devuelvo. Cuando yo compré otra y se la devolví, es una consecuencia, ¿no es cierto?, precisamente de que cuando se constituyó el cuasi usufructo, lo que ocurrió es que esa segunda chaqueta, no la de Michael Jackson, sino que una que pertenecía al mismo tiraje, pero así como hay una, hay 20, 30, 40 y no era la de él tampoco, así que da lo mismo. Cuando yo devuelva, ¿no es cierto?, devuelva cualquier otra, lo que estamos diciendo es que lo que se me entregó a mí es una cosa a título de dominio. Y cuando la devuelva, ¿no es cierto?, devuelvo cualquier otra. Lo mismo cuando a usted le prestaron cualquier cuestión que se acaba. Yo creo que les he comentado estos casos, ¿no? Me dieron un scotch, mi vecina me puede, ya, scotch, cuando lo devuelvo, devuelvo cualquier scotch. Da lo mismo porque en realidad, mientras que sea de la misma marca, ¿no es cierto?, el mismo tamaño, da igual. Usufructo, cuasi usufructo, ¿no es cierto? En el cuasi usufructo, la responsabilidad es de devolver una misma cosa de un mismo valor, ¿ya? Y de la misma, una calidad similar. Por lo tanto, cuando tengo yo esa responsabilidad, significa que la cosa que me dieron, ¿no es cierto?, en ese minuto es una cosa que se constituye en cuasi usufructo, perdón, y se me entrega a mí en dominio, ya no, ¿no es cierto?, en mera tenencia. A la época de la restitución, como consecuencia del anterior, se puede ejercer la acción reivindicatoria y en el segundo caso una acción personal, claro que sí, ¿no? Resulta que al término del usufructo o al cuasi usufructo hay que restituir la cosa. Si yo tenía una cosa en usufructo y me niego a devolverla, el dueño de la cosa me va a exigir que la devuelva sí o sí. ¿Qué acción entabla el dueño de la cosa para que yo le devuelva la cosa que me entregó anteriormente en usufructo? La acción reivindicatoria. ¿Por qué? Porque cuando vimos en su oportunidad la acción que por esencia protege al dominio y permite exigir la restitución, la devolución de la cosa, le llamamos acción reivindicatoria, precisamente entonces es esa la que tiene el dueño en contra de un usufructuario. Pero cuando hay, ¿no es cierto?, un sujeto que le entrega cosas, ¿ya?, que son fácilmente reemplazables por otras y que tienen el mismo poder liberatorio, ¿no?, como sucedía en el caso, ¿no es cierto?, de estas chaquetas, de las frutas, de las verduras, del kilo de azúcar, del scotch, de la vaca, qué sé yo. Bueno, allí cuando llegue el momento de la restitución, ¿no es cierto?, y yo le diga, mira, ¿sabéis qué? No, yo ya no tengo la cosa, me va a decir, bueno, no importa si usted no tiene la cosa porque se murió, porque se echó a perder, porque se pudrió, bueno, deme una, ¿no es cierto?, de la misma cantidad y la misma calidad que yo le presté. Y con eso es suficiente, ¿no es cierto? Y allí, por lo tanto, lo que se ejerce no es una acción reivindicatoria en lo que se tiene que entregar es eso y ninguna otra cosa más, sino que se entabla, ¿no es cierto?, lo que llamamos una acción personal para el pago, ¿no es cierto?, la entrega de otra cosa o el pago del equivalente. En tercer lugar, como tercera diferencia, ¿no es cierto?, entre el usufructo y el cuasi usufructo, en la pérdida fortuita de la cosa se extingue la obligación de restitución. Claro que sí, o sea, imagínense que yo estaba con la chaqueta que estaba enmarcada, ¿no es cierto?, de Michael Jackson, del concierto que se celebró en Santiago en el año no me acuerdo. Bueno, justo ese día, ¿no es cierto?, el cuadro quedó en una parte donde estaba la chaqueta y resulta, ¿no es cierto?, que hubo un incendio, lamentable incendio que nadie pudo prever, por supuesto, y la chaqueta obviamente se quemó, desapareció, se extinguió, pereció, así decimos, ¿no es cierto?, las cosas perecen. Lo que sucede en ese caso es que, ¿qué voy a hacer yo? ¿No? Si era realmente una situación, una pérdida fortuita, no atribuible a mí, de la cosa y por lo tanto nada podemos hacer, lo vamos a lamentar los dos, pero no puedo hacer nada más. En el caso del cuasi usufructo, se sostiene que el género no perece, claro, porque si yo tenía que devolver un cerdo, que es el mismo cerdo que me dieron a mí en usufructo, una vaca, ¿no?, o una chaqueta de un retail cualquiera, no la chaqueta de Michael Jackson, sino que una chaqueta cualquiera, bueno, entonces yo cumplo entregando el animal, entregando la tonelada de frutas o verduras, o entregando, ¿no es cierto?, también en el último caso, eh,
lo que sea, ¿no es cierto?, a lo que me había comprometido. Por eso se dice que el género no perece, porque el género, si ustedes van a la definición que vimos al comienzo del semestre, es un individuo indeterminado de una especie determinada. Cerdos, perros, cuadernos, una mesa, etcétera. Un individuo indeterminado, cualquier cerdo, cualquier perro, cualquier mesa, cualquier living, ¿no? No estamos diciendo el living donde se sentó el presidente cuando estuvo en Chile, el presidente de X país cuando estuvo en Chile, no. No estamos diciendo la mesa que apareció en el video de la famosa cantante y que la hizo famosa, no estamos diciendo esa mesa, sino que estamos diciendo cualquier mesa. Si cualquier mesa se destruyó por un incendio, por ejemplo, bueno, devuelva usted cualquier otra mesa de la misma característica, la misma cantidad y calidad, dice la norma. Por lo tanto, por eso se sostiene que el género no perece, porque esas cosas nunca se extinguen. Basta con que usted vaya de nuevo a una tienda y va a encontrar otra. Distinto si usted habla de la chaqueta de Michael Jackson, del cuadro del pintor famoso llamado tanto y pintado el año no sé cuánto. No, claro que sí. Pues entonces, de esa no hay dos, y como no hay dos, entonces usted lo devuelve o lo devuelve. No basta con que usted me dé uno que se parece, que una réplica, que una copia, una imitación. No. O es o no es. Bien. Espero que vaya quedando claro y si no, les pido también que me hagan las preguntas del caso. Yo sin ningún problema me puedo ir deteniendo para que conversemos de esto y también les recuerdo la importancia de hacer los talleres, de trabajar en sus casas. A veces tenemos tiempo y lo hacemos durante las clases y a veces no tenemos tiempo, pero si tenemos tiempo, ¿no es cierto?, nos damos el espacio para que se contesten esas preguntas porque son pensadas, son trabajos diseñados precisamente con el ánimo de intentar articular la teoría con la práctica, a pesar de que siempre damos ejemplos, pero no es lo mismo. Bien, el quasi usufructo se asemeja al mutuo, pero el primero puede tener origen en la ley, es un acto consensual y se extinguen por diferentes causales, así que se parecen muchísimo, eso sí que es cierto, pero no son lo mismo, ¿ya? Bien, salgamos de esta distinción entre el usufructo y el quasi usufructo y pasemos a otros requisitos también de esta figura. Para el usufructo, independientemente si es usufructo propiamente tal o quasi usufructo, concurren tres sujetos: el constituyente, el nudo propietario y el usufructuario. En todas las categorías puede haber pluralidad de sujetos, porque así entonces pueden haber, ¿no es cierto?, como nudo propietario, varios sujetos, como usufructuarios de una misma cosa, varios sujetos, ¿ya? Plazo, determinado o una condición. Ya hemos dicho que el usufructo no es, ¿no es cierto?, perpetuo, es una figura esencialmente temporal. Eso significa que se le concede el uso y el goce sobre una cosa a un individuo por un periodo determinado. Ese periodo puede estar marcado por un plazo, por ejemplo, 3 años a contar de esta fecha, o por una condición, como por ejemplo, yo soy el dueño de un auto, ¿no es cierto? Y te lo entrego a ti en usufructo, no hay problema, tú puedes usar y gozar del mismo, pero cuando tu hermano menor obtenga su licencia de conducir, tú tendrás que entregarme el auto porque se lo voy a entregar a él, ¿no? Entonces así yo voy constituyendo, ¿no es cierto?, los usufructos. Ya los sujetos del usufructo y los términos del usufructo, ¿no? Y dentro de los términos, el periodo por el cual se va a extender. Una cosa interesante es que alguien puede entregar usufructos por un tiempo bastante largo, pero siempre tiene un límite. Y así cuando yo concedo un usufructo, es decir, le entrego el uso y el goce de una cosa, ¿no es cierto?, a una corporación o fundación, el plazo, si bien es largo, sigue siendo acotado. Ya no es para siempre, sino que para hasta por 30 años. En el caso de las personas, fíjense, es frecuente que se concedan los que se llaman usufructos vitalicios, es decir, el uso y el goce se lo entrega a una persona para toda la vida, ¿ya? Figúrense ustedes una mamá
que quiere distribuir sus bienes en vida, porque ya sabe, ¿no es cierto?, que pronto va a morir y más allá de hacer un testamento, le gustaría poner hoy día los bienes suyos a nombre de sus hijos, ¿ya? Porque realmente no quiere que tengan problemas después, ni tampoco hagan tanto problema, ¿no es cierto?, legal y de trámites y la notaría y la posesión efectiva y todo eso que ya en alguna oportunidad conversamos. Y por lo tanto decide poner hoy día los bienes a nombre de sus hijos. Imagínense que tiene una casa, puede tener más de una, pero hay una en la que vive. Y en esa que vive se la quiere dejar a un hijo, ¿no? Entonces, derechamente se la transfiere a su hijo, pero indica en ese mismo acto en que le está transfiriendo el dominio a su hijo, o en que se la está vendiendo, que se la está regalando, cual sea la figura que ocupe la señora para transferir el dominio, ya saben que después igual hay que hacer tradición para que opere la transferencia del dominio, pero el título, me refiero al título traslaticio de dominio, podría ser uno de estos dos. Y en el mismo título, ya sea que sea una compraventa o ya sea que sea una donación, se estipula que la mamá va a poder seguir viviendo en esa casa, aunque ahora ya va a ser del hijo, ¿no es cierto? Porque esa es su voluntad, distribuir sus bienes en vida. La mamá con el hijo pactan que mientras que la mamá viva, ¿no es cierto?, los bienes quedarán, o esta casa, ¿no es cierto?, quedará en usufructo para ella. Y es una forma, por supuesto, de asegurar un lugar donde vivir hasta que, ¿no es cierto?, esa persona finalmente fallezca. Imagínense ustedes que el hijo no era tan buen hijo como la mamá pensaba y entonces la mamá le vende hoy día la casa a un precio muy módico o la regala, le dona, ¿no es cierto?, su casa y después tiene que salir de ella porque el hijo la decide echar. No, para poder asegurar aquello entonces se concede el usufructo para la mamá y no por un plazo, sino que por un plazo determinado, sino que por uno indeterminado, que es, ¿no es cierto?, la muerte de una persona. ¿Ya? Bien, ¿cómo se constituyen los usufructos? Fíjense que hay algunos usufructos que se conceden por la ley. Eso quiere decir que es la propia ley la que ordena que hay ciertos sujetos que son usufructuarios de los bienes de otro. Así entonces, el papá, la mamá son usufructuarios de los bienes de los hijos. Mm, Sujetos a patria potestad, no emancipados. ¿Por qué? Porque se supone, ¿no es cierto?, que si el papá y la mamá tienen que contribuir a los gastos propios de mantención de un hijo, ¿no? Entonces lo normal es que si el hijo tiene bienes, los frutos de esos bienes, no los bienes, los frutos de esos bienes puedan ser precisamente para ellos. Ese usufructo es un usufructo legal. Lo que quiere decir es que no es necesario que nadie escriture nada, la propia ley ya establece aquello. Y así entonces, supongamos que hay un niño que por herencia del abuelo le dejaron una casa. Y esa casa, que está a nombre de su hijo, del niño, ¿no es cierto?, todos los meses se arrienda. ¿A quién le va a corresponder la renta de arrendamiento? Bueno, como se le ha concedido el usufructo de la casa a los padres responsables, ¿no es cierto?, de ese niño, bueno, entonces, ¿no es cierto?, los frutos de esa casa, el arriendo en este caso, son para, ¿no es cierto?, aquellos que responden o que son responsables de la manutención de este hijo. La ley entonces reconoce esta figura, ¿ya? Ahora, los usufructos normalmente no se constituyen por ley. Los usufructos normalmente se constituyen por la voluntad del propietario. Eso quiere decir que es el dueño de la cosa el que voluntariamente decide conceder a otro el uso y el goce de un bien mueble o un bien inmueble, cualquiera de los dos que estemos conversando, ¿ya? Y eso pasa en los ejemplos que hemos dado, ¿no es cierto? Porque yo entiendo que a lo mejor esta persona fue tan buena conmigo y ahora no tiene dónde vivir, le voy a entregar el usufructo por 6 meses, ¿no es cierto? Hasta que ya pueda instalarse, o por un año hasta que pueda instalarse bien. Puedo entregar usufructo sobre bienes muebles también, también. Ya hemos dado ejemplos de bienes muebles también a propósito de prendas de vestir que son importantes, de objetos en general. Bien, por prescripción, el tradente no era el usufructuario del derecho. Ya. Lo que estamos diciendo aquí es que
podemos adquirir el dominio sobre las cosas mediante lo que llamamos modos de adquirir el dominio, pero también podemos llegar a adquirir otros derechos reales mediante estos mismos modos. Cuando estudiamos los modos, yo les advertía que se conocen como los modos de adquirir el dominio, pero también se le debe agregar y los demás derechos reales, ¿no? Modos de adquirir el dominio y los demás derechos reales. ¿Cómo puede adquirirse un derecho de usufructo por prescripción? ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona que me otorgó a mí el derecho de usufructo no tenía el derecho para usar y gozar de la cosa. Entonces, como no tenía el derecho para usar y gozar de la cosa, tampoco pudo constituirme a mí, ¿no es cierto?, en usufructuaria. Pero con el transcurso del tiempo y los demás requisitos que establece la ley, puedo adquirir por prescripción también el usufructo sobre la cosa. Bien, me interrumpen por favor cuando hay alguna duda, vamos a ir comentando, ¿no es cierto?, con calma cada una de estas figuras, pero lo importante es que las vayamos identificando, que vayamos conectando, ¿no es cierto?, lo que vamos diciendo ahora con lo que en algún minuto también fuimos aprendiendo. Por sentencia judicial, yo les contaba al comienzo de la clase que puede, ¿no es cierto?, concederse el usufructo sobre un inmueble precisamente para costear una pensión de alimentos, ¿no es cierto?, el equivalente a la pensión de alimentos, y por lo tanto, ¿no es cierto?, se concede el usufructo para aquello. Eso se hace por sentencia judicial y por lo tanto, ¿no es cierto?, es otra forma de constituir un usufructo. Y uno se preguntará entonces, ¿para qué se constituyen los derechos de usufructo? ¿Qué gana un usufructuario y qué obligaciones tiene este usufructuario? Cuando decimos que gana, lo que estamos diciendo es a qué tiene derecho este usufructuario, es decir, aquel sujeto, ¿ya?, que no es el dueño de la cosa, no es el usufructuante, a pesar de lo cual, ¿no es cierto?, tiene derecho a usar y gozar la cosa, tiene derecho real sobre la misma. El usufructuario tiene derecho a usar la cosa, tiene derecho a gozar, ¿no es cierto?, de la misma, tiene derecho a administrar la cosa y por lo tanto, ¿no es cierto?, lo que ello conlleva. Por lo tanto, si hay, para la administración se requiere una reparación menor, se requiere regar el pasto, se requiere, ¿no es cierto?, reemplazar alguna parte, bueno, tendrá que hacerla también. Tiene derecho a hipotecar su derecho de usufructo, tiene derecho a, siempre y cuando el usufructo recaiga sobre algún inmueble, por supuesto, a entregar en arriendo su propio derecho y ceder los frutos. Esto es bien interesante porque nos permite, ¿no es cierto?, por supuesto, seguir percibiendo las utilidades, que es lo más importante de un usufructo. Disponer de la cosa. En el caso del cuasi usufructo, atención, no permite al titular del usufructo, es decir, al usufructuario, pero sí lo permite en el caso del cuasi usufructo. ¿Por qué? Yo esto lo expliqué, pero cuando me detengo es porque quiero reforzar la idea, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el cuasi usufructo no es un título traslaticio de dominio, es un título de mera tenencia y por lo tanto ahí yo no puedo disponer de la cosa porque cuando termine el usufructo, ya sea porque llegó el plazo o porque se cumplió la condición, tengo que devolver la cosa. Entonces, ¿cómo voy a disponer de ella? No nos sirve en el caso del usufructo. Donde sí puedo disponer de la cosa es en el caso del cuasi usufructo, porque el cuasi usufructo es un título traslaticio de dominio. Eso quiere decir que el cuasi usufructuario tiene derecho, ¿no es cierto?, a disponer de la cosa, y para el momento en que se acabe el cuasi usufructo, si no la tiene porque dispuso de ella, tiene derecho a devolverla que quiera, siempre y cuando sea de la misma cantidad y la misma calidad de la cosa en la que originalmente, ¿no es cierto?, se constituyó el usufructo. Bueno, tiene tantos derechos, tendrá también obligaciones, ¿no es cierto? Primera obligación del usufructuario: antes del ejercicio del usufructo debe practicar un inventario solemne y rendir caución. ¿Por qué? Porque se le está entregando algo que luego tiene que devolver. Y por lo tanto, como se le está entregando a alguien que luego tiene que restituir, así lo decimos jurídicamente hablando, bueno, veamos, ¿no es cierto?, qué cosa se le está entregando, se hace un inventario,
y rendir una caución, es decir, una garantía de que las cosas van a estar en el mismo estado al momento en que la devuelva, ¿no? Debe, eso sí, respetar los arriendos y cargas de la cosa fructuaria y recibirla en el estado en el que se encuentre. Claro, se constituyó el usufructo y me entregan a mí una cosa gratis para usar y gozar de la cosa gratis. Lo mínimo es que yo la cuide, lo mínimo es que yo la reciba en el estado en que se encuentra, lo mínimo es que haga un inventario para que cuando termine el usufructo devuelva las cosas, ¿no es cierto?, que me entregaron y en el mismo estado, garantizando, ¿no es cierto?, en que va a ser el mismo estado a través de una caución. Y respetando los arriendos, ¿no es cierto?, y cargas de la cosa. Pensemos en que la casa está arrendada y a mí me entregaron la casa y por lo tanto ahora, ¿quién va a cobrar la renta de arrendamiento? Yo. ¿Puedo arrendársela a otra persona? No. Si hay un contrato vigente, tengo que respetar ese arriendo. ¿Puedo cobrar el arriendo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque ahora yo soy la usufructuaria. Por lo tanto, el uso y especialmente el goce me corresponden a mí, ¿ya? Si está arrendada, lo respeto, lo que sí, cobro el arriendo esta vez para mí. Durante el ejercicio del usufructo, debe conservar la cosa manteniendo su forma y su sustancia. Claro, no voy a transformar la cosa porque después tengo que devolverla, entonces tampoco puedo hacer grandes alteraciones sobre la cosa. Debo además pagar expensas y mejoras, claro que sí, ¿no? Si hay impuestos que pagar, si hay mejoras que hacerle, ¿no es cierto?, a la cosa para mantenerla, me corresponden a mí, claro, porque yo estoy disfrutando de la cosa, percibiendo los frutos de la cosa. Lo mínimo entonces es que la mantenga en el estado adecuado para que la cosa pueda seguir funcionando de acuerdo a su finalidad. Una vez que se extingue el usufructo, la cosa tiene que restituirse, ¿no? Es decir, tengo que devolverla. Yo soy el usufructuario, me entregaron el uso y el goce, se terminó el plazo, la restituyo. Se cumplió el hecho en que consiste la condición, la restituyo. Si no la entrego, no me voy feliz y campante, porque si no la entrego, el dueño de la cosa, que me la entregó a mí en usufructo, puede entablar en mi contra la acción reivindicatoria, ¿ya? Hablemos un poquito del dueño de la cosa, que llamamos nudo propietario o desnudo, ya lo decíamos en su oportunidad, pero yo estoy intentando, ¿no es cierto?, siempre eh, rescatar algunos de los conceptos y de las cosas que dijimos en su oportunidad. Este propietario que está desnudo porque solo tiene la disposición y ya no tiene el uso y el goce, tiene el dominio de la cosa, muy importante, tiene el derecho a los frutos pendientes, por lo tanto, si me devolvieron la casa y había cosas, ¿no es cierto? Eh, Había frutas pendientes de los árboles, los frutos son míos. Si había arriendos, ¿no es cierto?, que estaban cobrados, o que están pendientes de pago, bueno, son míos. La indemnización por pérdida o deterioro de la cosa entregada en usufructo son míos. Los intereses que deba cobrarse son míos. Si se encontró una cosa en el terreno, también es mía, porque yo soy el dueño y los tesoros que se encuentran en un terreno son del dueño y del que descubre, pero no del usufructuario. Entonces, hay reglas en las cuales, ¿no es cierto?, todavía seguimos reconociendo al nudo propietario. Puede pedir anticipadamente el término del usufructo bajo ciertas condiciones y, por supuesto, al momento en que se cumpla el plazo, puede exigir la restitución. Tiene derecho, a eso nos referimos, ¿no es cierto? Está facultado para exigir la restitución de la cosa, que se le devuelva, ¿ya? Ahí está. El nudo propietario está obligado, eso sí, a las expensas extraordinarias mayores. Eso quiere decir gastos propios del dueño de la casa. Supongamos que la casa se está cayendo, ¿no? Hay una viga que ya no da más y que tiene que ser reemplazada, pues si no se cae la casa completa. Eso lo tendría que pagar el usufructuario, que es aquel sujeto que por un tiempo determinado le entregaron el uso y el goce, o el dueño. Bueno, el dueño. Si la casa tuvo un principio de incendio, porque hay una parte, ¿no es cierto?, que en la que está mal instalada, ¿no es cierto?, toda una parte de una ampliación, en que está mal instalada eléctricamente, ¿no es cierto?, las instalaciones eléctricas están mal hechas, ¿no es cierto?
cuando tenga que reemplazarse toda esa instalación eléctrica, es un gasto extraordinario que le corresponde al dueño de la cosa, es decir, al nudo propietario y no al usufructuario. Lo mismo respecto a las cañerías, ¿no? Las cañerías están malas en su totalidad, la casa está con materiales muy malos y por lo tanto hay que reemplazar todo el sistema de cañerías de la casa, bueno, al dueño de la casa, ¿no? El usufructuario hará reparaciones menores, se quebró un vidrio, ¿no es cierto?, pegándole a la pelota, hay un pago extraordinario, por lo tanto, que hay que hacer para cortar el pasto, para una serie de cosas que son propias incluso hasta de la administración de la cosa. Todas ellas le corresponderán al usufructuario porque además es el que percibe las utilidades de la cosa, entonces lo mínimo es que tenga que costear aquellas cuestiones menores. Pero los gastos mayores, que llamamos expensas mayores, pero además extraordinarias, son de responsabilidad del dueño o nudo propietario. Como decíamos, este usufructo no es eterno. En principio no es eterno porque tiene un plazo y una condición, ¿no es cierto?, fijadas, y cuando se cumple el plazo o cuando se cumple el hecho en que consiste la condición, debe, por supuesto, ¿no es cierto?, se extingue el usufructo y debe restituirse la cosa, pero no es el único motivo por el cual se extingue este usufructo. Este también se extingue por la muerte del usufructuario. ¿Se acuerdan que decíamos, no es cierto?, que se trata de un derecho personalísimo que se concede a favor de una persona en consideración a esa persona y ninguna otra más? Bueno, entonces, dado eso, es normal que si esa persona se muere, ese derecho no se transmite a sus hijos. Así es que se muere el usufructuario y aún no llegaba el plazo. No es que los hijos puedan disfrutar de la cosa hasta que llegue el plazo. No, no, no. Se muere el papá, se acaba, ¿no es cierto?, el usufructo y entonces el dueño tiene derecho a exigir que se la devuelva. Por resolución del derecho del constituyente, ¿no es cierto? El que constituye el derecho de usufructo, que generalmente es el dueño también de la cosa, es posible, ¿no es cierto?, que su derecho se resuelva. Aquí estamos frente a un derecho sujeto a condición, ya en este caso condición resolutoria. Se resuelve el derecho, se resuelve también el usufructo. Por causal número 4, para quienes después escuchen los audios, estamos en la lámina número 22. Causal número 4 de extinción del usufructo, consolidación del usufructo con la nuda propiedad. Supongamos que yo soy el usufructuario de la cosa y le compro la cosa, ¿no es cierto?, al dueño. Si yo le compro la cosa al dueño, ya dejo de ser usufructuario, paso a ser propietario pleno. Por lo tanto, yo ahora tengo el uso, el goce y la disposición. Tengo el dominio con todas sus facultades. También, me interrumpen por favor si es que va quedando alguna duda. También, ¿no es cierto?, se extingue por prescripción. Pensemos también que el derecho de usufructo es un derecho real y por lo tanto se extingue por prescripción extintiva. Por renuncia del usufructuario, como cuando ya no quiere más la cosa, porque en este amigo que yo le había pasado la casa en usufructo, porque no tenía dónde vivir, bueno, a los 3 meses encontró trabajo, muy buen trabajo, pudo arrendar su propia casa y por lo tanto me la devolvió, se acabó el usufructo porque el usufructuario renuncia a su derecho. Por destrucción completa de la cosa, como por ejemplo cuando en el caso de las chaquetas, si se acuerdan, ¿no es cierto?, hubo un incendio, el incendio destruyó la cosa por completo, también entonces se acaba el usufructo y por sentencia judicial también puede, ¿no es cierto?, extinguirse este usufructo. Vamos a ver brevemente el uso y la habitación y vamos a dejar el final de los minutos para que vuelvan sobre el taller de la propiedad fiduciaria, ¿ya? Para que lo trabajen, lo van a trabajar de manera autónoma, pero lo van a trabajar de manera que mañana abramos la clase, esta vez sí, contestando y de verdad que espero que lo hagan porque es muy importante que vayan articulando, ¿no es cierto?, los contenidos con actividades prácticas. Abrimos la clase con ese taller. ¿Ya? Ojalá que tengamos más personas participando. Le agradezco al compañero que sí participó. Voy a mirar una pregunta que hay en el chat. Dice, profesora, ¿qué pasa si al usufructuario
si al usufructo, entiende que el usufructuario lo mataron los hijos del dueño o propietario del dueño para terminar el usufructo de la cosa antes, por mala fe ante el usufructo, igual se extingue el usufructo porque he escuchado que han pasado en la vida cotidiana. Ah, ya lo entiendo, no, yo no he escuchado de esos casos, le digo al compañero, que como lo hizo por privado, no digo quién, pero sí el derecho de usufructo se extingue igual, porque no es transmisible, así que siempre se va a extinguir el derecho de usufructo, ya no es transmisible, no pasa a los herederos, se extinguió el derecho. Cosa distinta es la responsabilidad que pueda haber allí, ¿ya? Cosa distinta. Pero sí, sí entiendo. Una segunda pregunta. Ah, de nada al compañero que hizo la pregunta. Una compañera hace una pregunta a propósito de la fecha de la prueba. A partir de la tradición, no, terminamos la tradición, a partir del término de la tradición, en la presentación que tiene que ver con los modos de adquirir el dominio, a partir de allí estudian para esta prueba. ¿Y hasta cuándo? Si estoy mirando el calendario, ¿ya? La compañera me preguntó a propósito del calendario. Hasta la materia de mañana, ¿ya? Hasta la materia de mañana y desde la tradición, pero no la tradición incluida, sino que el cierre de la tradición en adelante. Sí, el usufructuante es el nudo propietario, sí. Sí, a la compañera que dijo que era el 29, sí, es la misma fecha que me da su otra compañera, el día 29, por lo tanto, una, dos, en 3 semanas más. La próxima semana hay pausa docente. Eso quiere decir que la próxima semana no hay clases. Y nos quedaría la semana del 22, pero nosotros mañana terminamos la materia. Así es que mañana, cuando terminemos la materia, nos van a quedar las sesiones del 22 y el 23 para preguntas, consultas, cosas así. ¿Ya? Voy respondiendo algunas preguntas del chat, ¿ya? Dice, profesora, en el caso de que el usufructuario quiera hacer un cambio permanente en la casa, como por ejemplo un mueble empotrado en la pared, ¿esto lo debe pagar él o el dueño? Sí, no, dependiendo. Solo paga el dueño los gastos o expensas extraordinarios y mayores, aquellas cosas que son necesarias para que la cuestión no se destruya, para la mantención de la cosa tal cual como la hemos visto. Por eso digo, sistema eléctrico, cañerías, las vigas, ¿no es cierto?, de soporte, pero en ningún caso un mueble empotrado. Un mueble empotrado lo paga el usufructuario, ¿ya? No lo paga el dueño de la casa, que llamamos usufructuante. ¿Ya? O nudo propietario. Me avisan si van quedando claras las respuestas para que lo despejemos. Ya, no, de nada. Cualquier cosa me pregunta, ¿ya? El desnudo, le llamamos nudo. Yo digo desnudo para que se hagan una idea porque de ahí viene la palabra, pero se llama nudo propietario. Es el que tiene el dominio, pero no el uso y el goce correcto. Eso es. Sí, eso es. El nudo propietario es el que le entregó a otro el uso y el goce. Se llama nudo propietario porque es una propiedad desnuda del uso y el goce. Se queda con lo único con lo que se puede quedar, que es la disposición. Si no, prácticamente, si pierde todas las facultades es porque perdió el dominio. ¿Ya? Bien. Como les decía, vamos a ver dos ideas breves del uso y la habitación. Y con eso, ¿no es cierto?, terminamos por el día de hoy porque quiero que trabajen en el taller que quedó pendiente de las láminas 2 y 3. Uso y habitación es un derecho real, igual que el usufructo, que consiste generalmente en gozar una parte limitada de las utilidades y productos de una cosa. Si se refiere a una casa y a la utilidad de morar en ella, se llama habitación. ¿Ya? Entonces, el uso y la habitación, ¿no?, tienen que ver con el percibir una parte muy limitada de una cosa, ¿ya? Tanto en usar y disfrutar, pero una cosa muy limitada, una parte muy limitada. Cuando cuando se trata de cualquier bien se llama uso, y cuando esa posibilidad de disfrutar de una parte muy acotada de la casa recae
Sobrevivir, por ejemplo, en la pieza del fondo, como que yo le diga a una persona, mira, sabes que no hay problema, ya no le entrego la casa entera para que, si quiere, ¿no es cierto?, vive allí, si quiere la arrienda, si quiere planta cosas para aprovechar los frutos, lo que quiera. No, en este caso, lo único que estamos diciendo es que si se trata de la posibilidad de morar, cuando decimos morar, es vivir en una parte de la casa, se llama, ¿no es cierto?, habitación. El uso y la habitación, por lo tanto, son el mismo derecho, pero referido a distintos bienes en el fondo, ¿no? La distinta utilidad que se le puede sacar a un bien. Hablamos de habitación cuando se le concede a una persona la posibilidad de habitar en una parte de la casa. Entonces yo le entrego a una persona la habitación. El uso y la habitación, ambos son derechos reales. Igual que en el usufructo, ambos son derechos personalísimos, claro, porque yo no le entrego a cualquier persona, ¿no es cierto?, el derecho de vivir en una parte de mi casa, ¿no? Solo se lo entrego a una persona. Puede ganarse por prescripción, claro, porque es un derecho real, entonces no es extraño que pueda ganarse por prescripción. Es inembargable y eso es normal porque yo no quiero que nadie remate derechos para que viva después el que le remató en mi casa, o sea, no. Ustedes saben que después del embargo viene el remate y el que se adjudica la cosa en un remate, ahora es la persona que podría vivir allí. No, por eso se dice que es inembargable el derecho de uso y el derecho de habitación. Se constituyen y se extinguen igual, ¿no es cierto?, que el usufructo, salvo que no hay origen legal, ¿no? Nadie es legalmente habitador de una casa, no pasa así igual que en el usufructo. Pero en las otras dos figuras no hay problema, opera de la misma forma. El titular no tiene obligaciones de caución e inventario porque en realidad está limitada la posibilidad de usar, ¿no es cierto?, y gozar una parte muy pequeña de la cosa, que no se le aplican las mismas obligaciones que al usufructuario. ¿Cuáles? Las de hacer un inventario, porque es muy restringido, ni de rendir garantías, porque lo mismo, ¿no es cierto? No es lo mismo que le entreguen usufructo a la casa a alguien, porque no solo estamos hablando del inmueble completo, sino que las facultades que le va a entregar es respecto de toda la casa, es bastante mayor, sino que además, ¿no es cierto?, porque las posibilidades, por supuesto, en términos económicos son bastante diferentes. Uno es mucho más modesto que el otro. Se limita a las necesidades del usuario, habitador y su familia. Su título determinará la extensión, es decir, yo puedo entregarle el uso, ¿no es cierto?, o en este caso la habitación, a una familia que hoy día necesita, ¿no es cierto?, un lugar para alojar, pero le entrego habitación, es decir, una parte muy limitada de mi casa, las últimas dos piezas del final, por ejemplo, con un baño que tienen allí. ¿Por qué? Porque son personas que tienen dificultades. Ahora, ¿esas personas pueden arrendar? No. Esas personas, como sí puede hacer el usufructuario, ¿pueden percibir frutos de la misma? No, porque como no pueden arrendar, no pueden percibir los frutos. Hay una compañera que pregunta, ¿es legal, arrendar piezas de una casa a distintas personas en vez de arrendar la casa entera a una sola? En el primer caso corresponde llamarlo habitación. Es legal arrendar, pero el arriendo no es lo mismo que el uso de la habitación, ¿no? En el uso y la habitación yo estoy concediendo la posibilidad, ¿no es cierto?, de morar en una parte limitada de la casa, además gratuitamente, estoy entregando, ¿no es cierto?, ese derecho real. En el caso de la habitación, además, se comprenden las necesidades del habitador, pero también la de su familia. Es bien curioso eso, porque la única referencia a la familia explícitamente del Código Civil está allí, en términos de su extensión. ¿Hasta dónde llega? Bueno, dice a la familia. ¿Dónde yo puedo saber si no va a llegar con el tío, el primo, el sobrino, los abuelos? Bueno, en el título. ¿Cuál es el título? Bueno, el soporte material en el cual se constituyó, en este caso, la habitación. El usuario ejerce su derecho con la moderación y el cuidado de un buen padre de familia. Eso quiere decir que deberá responder cuando no tiene una prudencia mediana. Tiene que ser prudente, no va a estar, ¿no es cierto?, viviendo allí y hacer remodelaciones, no va a estar allí, ¿no es cierto?,
dándole un uso, por ejemplo, que no corresponde, como por ejemplo si dejara entrar a extraños, como si a su vez, por ejemplo, se prestara para el ejercicio de la prostitución. Estoy pensando en una serie de ejemplos en los cuales el ejercicio del derecho excede la moderación que uno espera a alguien a quien le concede un derecho tan importante, ¿no? ¿Cuál es este derecho? El derecho a usar la cosa y a percibir una parte limitada de sus frutos, que se llama uso en la generalidad de los casos y se llama habitación en el caso, ¿no es cierto?, de que ese uso se refiera, ¿no es cierto?, a habitar o a morar en una parte limitada de una casa. ¿Ya? Entonces, cuando yo permito eso, estoy concediendo la habitación. El usufructo es todavía mucho, mucho más amplio. Igual que el usufructo, voy volviendo sobre algunas ideas, entonces estamos hablando de derechos personalísimos, porque sin duda se concede solo a favor de ciertas personas y no de cualquiera. ¿Bien? Mañana vamos a volver sobre algunas ideas del uso y de la habitación, solo para asegurarme que quedan bien claras. Les voy a dejar estos minutos, algo menos de un tercio de la clase, tampoco es mucho más, pero en 20, 25 minutos deberían ustedes terminar la actividad de las láminas 12 y 13 para mañana comentarlas, y mañana también ver el derecho de servidumbre. Bien, pues que les vaya muy bien, que tengan una buena tarde y mañana, ¿no es cierto?, con mucha calma, volvemos sobre el uso y la habitación, revisamos el taller y abordamos la servidumbre en nuestra clase. Que les vaya muy bien, que tengan buena tarde. Trabajen, por favor, en su actividad de las láminas 12 y 13. De nada, nos vemos No, mañana. profesora, muchas gracias. Gracias a ustedes, que les vaya Hasta bien. luego. Hasta luego.